Amigos, muy buenas noches. Estamos en 3 en 30. Hoy tenemos un programa muy especial. Seguimos hablando de cultura. Nuestra invitada en el estudio, la diputada Kenia López Rabadán. No se vaya, comenzamos. En la política hay muchos puntos de vista. 3 enfoques en 30 minutos. 3 en 30. Amigos, muy buenas noches. Estamos una vez más, como cada semana, en 3 en 30. Un gusto estar aquí en el estudio con mi amigo Gemi José González. ¿Qué tal, José Manuel? Qué gusto estar contigo. Y Roberto Ramos. Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto estar. Vamos a hablar de cultura en este programa. Antes que nada, vamos al reportaje. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fue creado el 7 de diciembre de 1988. Su primer presidente fue Víctor Flores Olea. Fue creado para preservar el patrimonio cultural de México en sus diversas manifestaciones, ofreciéndole apoyo económico y de infraestructura. Su intención era fomentar la creación, su desarrollo y el esparcimiento en beneficio de la sociedad mexicana. A casi 23 años de creado, el Conaculta ha dado tumbos gracias a sus directores. Uno de los errores desde su creación fue poner bajo su tutela al Instituto Nacional de Bellas Artes y al Nacional de Antropología e Historia, que se suponen órganos desconcentrados. Esto coarta su libertad creativa. Este momento es importante en la vida del Conaculta, que entra en una incertidumbre jurídica. Situación que empeora durante el sexenio pasado, cuando su titular, Sari Bermúdez, propuso la famosa Ley de Coordinación para el Desarrollo Cultural, también conocida como Ley Bermúdez. Esto ha provocado un debate en cuanto a la existencia de esta institución. Intelectuales han polemizado si debe existir como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública o si debería convertirse en Secretaría de Cultura. La gestión de Rafael Tovar y de Teresa, que abarcó parte del sexenio salinista y del de Ernesto Zedillo, fue fructífero. A él le correspondió inaugurar el Centro Nacional de las Artes en noviembre de 1994. Vicente Fox trató de hacer algo parecido, pero falló al construir la famosa Biblioteca José Vasconcelos, la cual inauguró sin haberla terminado. Sari Bermúdez fue la responsable de esta obra. La biblioteca tuvo que ser cerrada durante la actual presidencia por Sergio Vela. El edificio tenía muchas fallas. La mega biblioteca abrió sus puertas en el 2008. Pero uno de sus graves problemas es la centralización, que no le permite avanzar. La mayor parte de la infraestructura y de presupuesto para fomentar las actividades culturales se construye y se reparte en el centro del país, principalmente en el Distrito Federal, cuando es en el resto de la República donde se da la mayor riqueza cultural. Este es el reportaje que preparó la producción de Efecto TV. Gemi y Roberto, ¿cómo está la cultura en México? Ya tuvimos a un creador en el programa anterior, ahora tenemos a una diputada en el estudio para hablar de cultura. ¿Cuál es el saldo? ¿Cómo vemos la cultura en este país? Bueno, tuvimos un creador y también tuvimos a alguien que conduce políticas públicas sobre temas relacionados cuando tuve la oportunidad de platicar con Iti Muñoz. Ahora, la perspectiva legislativa me parece que tocarla es extraordinario, sobre todo porque es un área de legislativo que a veces no se nota mucho. Es decir, hoy tener la oportunidad de platicar con una diputada que está dirigiendo estos temas me parece extraordinario. Cuando hablamos de legislativo, muchas veces nos desbordamos el tema de la reforma del Estado, en los presupuestos para los estados, pero no le entramos a detalles como estos, y es muy importante hablar de lo que están trabajando ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo, y ha sido muy importante el poder legislativo para el tema del presupuesto. Vivimos ahorita un presupuesto de cultura histórico, creo que 4 veces mayor al de hace 10 años. Yo creo que va a ser muy interesante platicar con Kenny en ese sentido. Y el tema presupuestal es importante no tanto por la cantidad de recursos, sino cómo se gastan o cómo se asignan esos recursos. Finalmente, un síntoma, una herramienta de política pública, pues es la asignación presupuestal. Pero ¿quién lleva a cabo la política pública? ¿Es el Estado, es el gobierno federal o son unos cuantos diputados expertos en cultura que asignan presupuestos a proyectos? Los gobiernos estatales, ¿qué función tienen para hacer política pública estatal en la materia? Es decir, quien los puede impulsar decididamente, sin lugar a dudas, son los gobiernos municipales, estatales y el federal, pero no lo podrían hacer si no tienen las herramientas que les otorga el legislativo al respecto. Además, yo sí creo que desde el legislativo puede ser una plataforma extraordinaria para también diseñar políticas públicas de fomento a la cultura. Es decir, los Almodóvars y los grandes pintores españoles y los grandes creadores españoles, por ejemplo, no surgen exactamente una decisión del Ejecutivo Nacional en España, sino desde propuestas del Parlamento español que generan incentivos
para que estos tengan más oportunidades de crear. Ahí ¿Me está, explico? ahí está el caso, perdón, Roberto, Sí, sí. del famoso artículo 226, ¿no? De la ley del impuesto sobre la renta, un incentivo fiscal para producciones cinematográficas y ahora una nueva propuesta para hacerlo también en el tema de producciones teatrales. En el tema del teatro, lo importante es que todo el Estado mexicano tenga muy claro, la importancia que tiene la cultura en el desarrollo humano, pero también en el desarrollo económico de nuestro país. La cultura engendra progreso, decía José Vasconcelos. Bueno, Roberto, la cultura genera mejores seres humanos, es un motor de desarrollo económico, es una red de protección social, ¿no? Para prevenir delitos, para tener mejores ciudadanos, para tener personas más educadas, más sensibles a la realidad. La cultura es fundamental, por eso tenemos en el estudio a la diputada Kenia López Rabadán. Ella es presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y esta es su semblanza. Kenia López Rabadán es licenciada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursa la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. Ha cursado diversos diplomados como Sistemas Políticos y Teoría de Escenarios, Federalismo en la Reforma del Estado, así como Técnica Legislativa, Argumentación Jurídica e Interpretación Constitucional en la Universidad Anáhuac del Sur. Cursó la carrera de teatro en la Escuela de Iniciación Artística número 2 del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su carrera profesional la ha desempeñado dentro del Partido Acción Nacional. Actualmente es diputada federal de la 61ª Legislatura de la Cámara de Diputados, donde preside la Comisión de Cultura y es integrante de las comisiones del Distrito Federal y Función Pública. Fue diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Cuarta Legislatura 2006-2009, donde presidió la Comisión de Administración Pública local. Colaboró como secretaria de Gobierno del Partido Acción Nacional del Distrito Federal en el periodo 2008-2009 y se desempeñó como coordinadora general de campaña del Distrito Federal en 2009. Pues ya está Kenia en el estudio. Kenia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos vamos a un corte, no se vaya. Estamos hablando de cultura, esto es 3 en 30.